Hijo. Génesis 35, vamos a leerlo. Permítame, le leo los primeros versículos, los primeros 18 versículos. Voy a ser breve porque ya nuestro hermano Joan predicó la palabra, pero voy a ser breve en el pensamiento. Leamos por favor. Génesis 35, 1 dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y te quedarás allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando tú huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob le dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes, y límpiense y muden vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, porque haré allí un altar al Dios que me respondió el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó Jacob un altar allí, y llamó aquel altar el Betel, porque allí le había, ¿qué cosa?, aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció nuevamente Dios a Jacob cuando había vuelto de Parán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios le había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel, y había como media legua de tierra para llegar a un lugar llamado Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y note lo que dice la Biblia, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no tengas temor, que también vas a tener este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó como Benjamín. Dios bendiga la palabra en esta mañana. En estas últimas semanas, si usted vino el domingo pasado, ¿se acuerda que le hablé de la necesidad que tenía Abraham de un hijo? Porque Abraham tenía muchos esclavos, muchos siervos. Y el temor de Abraham era que su generación, o que su manto, o que su herencia cayera sobre los esclavos. Porque la ley enseñaba que un esclavo no podía heredar. Por eso le decía yo el domingo pasado que usted tiene que tener una actitud de hijo de Dios, que usted tiene que caminar con un pensamiento de hijo de Dios. Esto se conoce como un Dios de generaciones. Usted tiene que tener bien claro que usted ha sido llamado a cambiar y a transformar su generación. Todo esfuerzo que tú hagas debe estar enfocado para que en su familia no ocurra todo lo que en nuestro tiempo pasado quiso dañar nuestra generación. Usted debe tomar tiempo para reflexionar. Usted debe tomarse unos minutos para pensar y decirle al Señor: ¿qué debo hacer para que mis generaciones no sean afectadas en el tiempo presente? Porque fuera doloroso
de que pasaran todos los tiempos posibles y usted no hiciera nada para que sus generaciones fueran transformadas. El día domingo hablábamos y enseñábamos que en nosotros había una gran responsabilidad y era la de romper líneas de maldición y todo aquello que en el pasado estuvo sobre nosotros. Tenemos que orar y pedirle al Señor que nos muestre qué pasó en nuestras líneas generacionales anteriores que llevaron a nuestras generaciones a ver la ruina, el fracaso, la tragedia y todo aquello que nos quiso alcanzar. Es una tarea que debemos hacer. Debemos reflexionar. ¿Qué afectaba a mi generación? ¿Con qué luchaba mi generación? ¿Con qué luchaba mi padre? Recuerden que el domingo les enseñé de que personalmente fui afectado por el adulterio y por todo aquello que destruyó un matrimonio y una familia. Porque desafortunadamente mi madre, se los conté el día domingo, mi madre se enamoró de un hombre que era casado. Hablo a veces con mamá cuando estamos allí en esos tiempos y mamá me dice: Jaimito, me enamoré de tu papá. Pero nunca le llegué a preguntar a mamá si ella sabía que papá tenía, cuando se unió con él, ya tenía 2 hijos y estaba listo también con el tercero. Nunca le pregunté por respeto a mamá. Y le contaba a usted el día domingo de que cuando llegué a Cristo algo me coloqué en mi corazón muy profundamente. Y era tratar de que después de que conocí a Cristo, Dios me ayudara para no tener hijos fuera del matrimonio. Por eso le pedí al Señor que me ayudara fuertemente a afirmarme ¿con quién? Con mi esposa. Porque no quería que mi generación fuera afectada por lo mismo que yo fui afectado. Le conté a usted el día domingo que me tocó crecer y nunca tuve a un padre a mi lado. Aunque siempre estaba, ¿qué cosa? El dinero. Siempre estaba allí la economía muy fuerte. Papá fue un hombre muy empresario, con muchos recursos. Pero traigo a memoria, el dinero nunca llenó el vacío que había en el corazón de un joven que se despertaba y no tenía a papá allí. Y mamá siempre me decía: tu papá está de viaje. En Ecuador estaba predicando sobre el Dios de las generaciones y hablaba de que qué difícil es cuando tú eres un niño, 14, 13 años, y llega el 31 de diciembre y tú preguntas: ¿dónde está papá? Y escuchas aquella canción que dice: mamá, ¿dónde están los juguetes? Mamá, el niño Dios no lo trajo. Y de repente tú te preguntas: ¿y dónde está papá? Porque quizás tú tienes el juguete, pero no tienes al papá allí a tu lado que te diga: hijo, feliz Navidad, aquí está el juguete. Y a veces nos sonreímos, pero es algo que yo te hablo con mucha autoridad. Porque empecé a crecer y nunca tuve a un padre, aunque mi padre no fue mal padre. Miren lo que les voy a enseñar. Yo siento que no tuve un mal padre. Tuve un padre que me enseñó a trabajar. Tuve un padre que me enseñó a ser responsable. Tuve un padre que me enseñó a echar adelante sobre las circunstancias de la vida. Tuve un padre guerrero. Tuve un padre, como dicen acá en esta tierra, berraco. Me enseñó lo que es el carácter para echar adelante. Me enseñó la responsabilidad. Desde muy pequeño me decía: tienes que aprender a ser responsable. Y yo bendigo a Dios por mi padre que ya está en su presencia. Pero cuando traigo a memoria que era un joven, que era un niño, recuerdo que no tuve un padre en mi casa. Yo no sé si de repente cuando usted era niño, cuando usted era joven, estaba durmiendo en su casa y usted sintió que lo asustaron. Cuando usted salía corriendo, ¿qué quería usted encontrar cuando salía corriendo? Usted quería encontrar a papá que le dijera: hijo, tranquilo, aquí estoy yo. ¿No le pasó? ¿Alguna vez le pasó a usted eso? ¿No le pasó cuando estaba niño que usted salía corriendo porque de repente lo asustaban en la noche? ¿Sabe? Cuando yo salía corriendo, ¿sabes a quién encontraba? Yo encontraba era a mi mamá. Y yo le decía: mami, me asustaron. Mi mamá venía y me acostaba con ella. Y yo después decía: ¿y dónde está mi papá? No es mentira lo que les voy a contar, porque delante de Dios nosotros no podemos hablar mentira. Porque dice la Escritura que el padre de mentira es Satanás. Mamá cargaba un revólver 38 porque como mi papá era policía, mi papá le dio a mi mamá un revólver y cuando los ladrones llegaban a la casa a meterse, mamá tomaba el revólver y pum, 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 3 disparos y hacía los huecos en la lámina del techo y luego llegaba papá a los 3 días y cambiaba la lámina del techo porque papá fue policía, él era un policía retirado. Y entonces aprendí o crecí con una madre fuerte, con una madre, verdad, que nos mostraba a nosotros un carácter y un temple, pero mentira. Cuando entraba yo por la puerta y veía a mamá así en el secreto, ¿sabes cómo la veía? La veía llorando de noche.
De noche lloraba desconsoladamente, aun cuando los ladrones quisieran meterse. Ella tenía el coraje y el valor de tomar la pistola, el revólver y hacer 3 disparos al techo. Yo veía una madre fuerte, yo veía una madre echada para adelante, pero también Dios me permitió ver a una mamá llorando que nunca supe por qué lloraba. Cuando ya era jovencito empecé a darme cuenta que mamá lloraba. ¿Sabes por qué? Porque le tocó desafortunadamente vivir con un hombre que ya era casado y que tenía 4 hijos. Sin embargo, mi madre echó adelante esa relación. Y de esa relación hoy somos 3. Mi hermano menor, que es policía, mi hermano el segundo, que está en Barranquilla, y el que hoy es pastor. Pero lo que le quiero dar a entender es que desde que conocí a Dios me empeñé en que mis generaciones no tenían que vivir lo mismo. Y ese debe ser nuestro anhelo. Usted que está en esta mañana, usted debe tener bien claro, tú tienes que proponerte que tus generaciones no vivan lo mismo que usted le tocó vivir. Porque en vano entonces pasarían los días, los meses y los años si nosotros no procuramos que nuestras generaciones tengan un cambio. ¿Para qué, pastor? Para que Dios pueda reflejar en ellos su gracia y su misericordia. Yo creo que le servimos a un Dios de generaciones. Yo creo que le servimos a un Dios que tiene poder para cambiar la historia en una familia. No importa cuál sea la tribulación, cuál sea la adversidad y cuál fuera el pasado negro, por decirlo de alguna manera, de mis generaciones, de mi familia. En Cristo Jesús todas las historias son hechas nuevas. Usted lo puede declarar, usted puede decir que sus generaciones van a ser transformadas, usted lo puede decir, dele fuerte aplauso al Dios del cielo. Nuestras generaciones serán transformadas. Por eso es que yo soy un padre, yo amo la familia. Para mí no hay mejor plan que estar en familia. No hay mejor plan para mí que estar con mis hijos. No hay más alegría que estar con mi esposa, que estar con mis 2 hijos y con Luquitas, que es la mascota de la familia. Yo me siento contento porque desde que me convertí a mí, el Señor me ha concedido todos los anhelos del corazón. Cuando yo estaba joven, yo veía a los perros en los carros. ¿Usted ha visto los perros cuando la brisa? Yo decía, ay Señor, yo quiero un perro así, yo quiero algo así. Y nunca me imaginé que Dios me fuera a regalar un perro que se pusiera así con el viento también. El Lucas de nosotros es como el perro de las propagandas. Y cuando yo veo a Lucas y veo a mis hijos cantando allí en el carro con mi esposa, yo le digo, Señor, ya tú puedes llevarte a tu siervo, porque yo he visto la gloria del Señor. Miren, yo le decía a mi esposa en estos días, yo quisiera llegar hasta los 80, hasta los 90, que Dios nos diera la fuerza. Pero se los aseguro, si el Señor me llama a su presencia, me voy contento. Porque hasta el día de hoy he visto la gloria del Señor en mi casa. He visto a Dios trabajar en mi familia. Me gané a mi esposa para el reino. Cuando la veo predicando digo, wow, porque ella lo hace mejor que yo. Lo hace mejor que yo. ¿Y quién fue el ejemplo para predicar? Fui yo. Cuando veo a Cristian ministrando, cuando veo a Keren, digo, Señor, gracias. Porque hasta el día de hoy, en medio de errores, porque todos los días cometemos errores, en medio de toda circunstancia adversa, hemos tratado de sembrar en nuestras generaciones al Dios que predicamos. Y para eso nosotros tenemos que velar. Para eso nosotros cada mañana tenemos que orar. Le invito para que usted ore y le diga, Señor, ¿qué debo hacer para que en mis generaciones haya un rompimiento generacional? Usted tiene que orar por un rompimiento generacional, mis hijos. Usted tiene que orar para que Dios le traiga a sus generaciones una transformación y un cambio completo. Por eso le oro a Dios. Cada puerta que Dios me abre en el extranjero, ¿verdad? Y a todo lugar donde voy, trato de guardar el testimonio, trato de mantenerme. ¿Por qué, pastor? Porque oro para que esas puertas queden abiertas el día de mañana. ¿Para quién? Para mis generaciones. Para que cuando Cristian pise esas tierras digan, usted fue el hijo del pastor que vino aquí. Usted es el hijo de ese hombre. Y tú tienes que tener también eso en tu corazón. Tú tienes que anhelar eso. Tú tienes que desear que sus hijos y sus nietos caminen ya no por el yugo que quiso afectar a nuestras vidas, sino que caminen por la libertad gloriosa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y para eso nosotros tenemos que velar. Yo le decía a usted el domingo,
Si nuestras generaciones lucharon con el alcohol, ¿qué debemos hacer nosotros, mis hijos? Debemos velar para que esa línea de maldición sea quebrantada. Si nuestras generaciones lucharon con fornicaciones, con adulterios, ¿qué debemos hacer nosotros, mis hijos? Debemos mantenernos firmes para que esas maldiciones no alcancen nuestras generaciones. Si nosotros venimos de matrimonios disfuncionales, de divorcios, de hogares que fueron destruidos, ¿qué debemos hacer nosotros, mis hijos? Debemos sembrar en nuestro matrimonio toda la entrega y toda la voluntad posible. ¿Para qué, pastor? Para que nuestros matrimonios sean ejemplo para nuestros nietos y para las generaciones de nuestros hijos. Qué bonito que cuando Dios nos permita en el tiempo de tener nuestros nietos corran y nos digan no. Y el corazón de nosotros solamente sea ¿para quién? Para esos nietos. Por eso te pido en el nombre del Señor, ora a Dios para que tu generación sea transformada. Pídele a Dios, Señor, ayúdame. Ora, entra al secreto. La Biblia dice que David oró un día y le dijo a Dios: revélame los pecados que son ocultos. ¿Sabes por qué? Porque el salmista un día dijo: en pecado me concibió mi madre. El salmista sabía que traía una generación de maldición, traía una generación que no honraba a Dios. Y él entra al secreto y le dice: Señor, revélame los pecados que son ocultos. Revélame los pecados que pueden alcanzar a mis generaciones. Revélame los pecados que pueden destruir a mis hijos. Revélame los pecados que pueden dañar a mis nietos. Porque lo que tú hoy no rompas en línea generacional de pecado, se lo vas a entregar como herencia a tus generaciones. Y te lo aseguro, lo último que nuestras generaciones quieren es que tú le dejes como manto pecado, dolor, luto y tragedia. Lo que nuestros hijos anhelan es que seamos hombres generacionales, que caminemos de la mano del Dios Todopoderoso y a través de ese camino abrirle brecha a los que vienen detrás de nosotros. Detrás de cada uno de ustedes hay una generación que está clamando, que quizás todavía no ha nacido, que quizás no ha caminado por estas calles, pero esa generación está allí en tus lomos clamando y te está diciendo: papá, ábreme una brecha para que el día de mañana podamos ver la gloria en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vamos, levante su mano derecha y diga: Señor, conviértete en el Dios de mis generaciones. Aleluya. Aprovechando que está aquí el hijo de la hermana Mercedes, que es doctor junto a su esposa, cuando nosotros vamos a los hospitales, los buenos médicos, los médicos especialistas, ellos desarrollan una buena fama, un buen nombre. Y tú te imaginas los hijos de esos doctores, de esos médicos, cuando hablan y dicen: usted es el hijo del doctor Vargas, del doctor Pérez, del ginecólogo que es famoso. Qué bonito cuando los hijos se sienten orgullosos de los padres. Eso es bonito cuando los hijos se sienten orgullosos de los padres. Padres que estamos aquí, orémosle a Dios para que nuestros hijos el día de mañana se sientan orgullosos de nosotros. Dios ha venido a eso, a transformar nuestras generaciones. Cuando usted lee la Biblia en el libro de Génesis, te impacta esta historia. Y más cuando tú lees la historia sobre Jacob, un hombre que fue tildado de engañador, que fue tildado de traicionero. Sencilla y llanamente, ¿por qué? Porque nació en una familia donde había una división. La mamá, dice la escritura, que lo amaba a él. El papá, dice la escritura, que amaba al otro hermano. Desde que él nace había una división. Nuestros corazones generacionalmente deben estar dirigidos a fundar una familia en el fundamento de la palabra, que es nuestro Señor Jesucristo. Este muchacho llamado Jacob, desde que nace, le toca fuerte, porque dice la escritura que cierto día él hace que su hermano mayor, usted reconoce la historia, Esaú, ¿verdad?, le entregara el derecho de la primogenitura. Y no era que Jacob fuese un engañador. Lo que ocurre es que Jacob conocía y sabía lo que era la bendición de Dios. Hay algo que debemos amar en la vida, y es la bendición del Señor. Voy a volverlo a decir. Hay algo que debemos amar en la vida, y es la bendición del Señor. Le voy a hacer esta pregunta: ¿a cuántos realmente le gustaría ser bendecido en esta vida?
Diga amén que eso es verdad. Diga todo. Yo creo que todos queremos ser bendecidos, ¿verdad? Y amamos esa bendición. Porque si tú tienes bendición financiera, tú puedes decir, mis hijos van a estudiar en la UNAP, mis hijos van a estudiar, o lo voy a enviar a estudiar a Chile, o lo voy a enviar a estudiar a Ecuador, o lo voy a enviar a estudiar a Harvard, o lo voy a enviar a estudiar a las mejores universidades. Y qué gozo que nuestros hijos puedan estar en las mejores universidades, porque la bendición es para eso. Pero ¿de dónde procede la bendición, mis hijos? ¿De dónde procede la bendición? Usted ha leído el proverbio que dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Sí has leído ese proverbio? Ese proverbio nos enseña que la bendición viene ¿de dónde? Del Señor. ¿Has leído en el libro de Eclesiastés que la Biblia dice que Dios le quita a aquel que no le agrada para darle al que Dios le agrada? Lo que da a entender que si primeramente tú caminas por el Dios de las generaciones, caminas de la mano con Él, el Señor se agradará de ti y pondrá a tus hijos a estudiar en las mejores universidades. Usted puede decir amén a eso, aunque en tiempo presente no tengas el recurso para eso. Porque si usted va y hace aritmética, ¿verdad? Una carrera en las mejores universidades cuesta mucho. Y más de que cuando llegue el tiempo en lo que nuestros hijos tengan que entrar. Pero ¿quién es el Dios del oro y de la plata? ¿Quién es el dueño del recurso? ¿Quién tendrá la bendición para nuestros hijos? Es el Dios todopoderoso. Entonces tenemos que tener bien claro que la bendición depende de quién, hijos lindos. La bendición depende de Dios. La bendición depende de quién. Depende de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tú anheles te lo va a entregar el Señor. Está escrito: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá todos los deseos del corazón. Toditos te los va a conceder. No habrá deseo que Dios no te regale. No habrá deseo que Dios no te dé. Porque el Señor ama la paz de sus siervos, dice la Escritura. Y Jacob amó la bendición. ¿Y cuál fue la recompensa de amar la bendición? La recompensa fue que Dios siempre estuvo con él. Dios estuvo caminando con Jacob. Y se le aparecía. Si usted lee 35 desde el verso 1, la Biblia dice que Dios se le aparece y le dice: levántame un altar en Betel, porque yo fui el Dios que se te apareció cuando estabas en problemas. Mis hijos, a nosotros se nos apareció el Señor. A nosotros se nos reveló Dios. Cuando tú miras, yo no sé si usted ha hecho este ejercicio, yo lo hago muchas veces. Cuando yo despierto, yo tengo un par de canarios flauta. Miren, a mí Dios me ha bendecido tanto. Y las bendiciones que Dios nos ha entregado no se miden en riquezas, se miden en todo lo que Dios te ha entregado. En la costa, en Barranquilla, tener un canario flauta que trine, eso es valioso. Yo sé que ustedes muchos desconocen esto, pero en la costa es muy común que cualquiera tenga un canario. Y más si es canario flauta, y más si es un canario trinador. Un canario trinador en la costa puede costar 1 millón, 2 millones de pesos. Y es el orgullo de todos. Y yo le decía al Señor, yo quería un canario flauta, yo quería un canario flauta. Y un día llegué a la plaza y compré un par de pichones de canario flauta. ¿Y saben cuánto me costaron? Me costaron 40,000 pesos los 2 pichones. Y no has podido tú creer. Dios me regaló el macho, porque el que canta es el macho. Dios me regaló un canario flauta que canta más que Beethoven. Es un canario terrible para cantar. Los que han ido, ¿tú has oído mi canario, Jenny? Mire, mi canario desde las 4 de la mañana me tiene una sinfonía en el apartamento. Y yo me levanto y yo le digo: Señor, gracias, porque tú me has regalado todos los anhelos del corazón. Son anhelos, nadie más te lo puede hacer. Y cuando yo despierto y me voy a orar a la sala, y mientras yo estoy orando, yo escucho a ese canario cantando terriblemente, y yo digo: Señor, te doy gracias. Porque ¿quién le regala a uno esos deseos? El Señor. Y no es el dinero, ¿es quién? Es Dios. Yo despierto y veo al niño, como le digo yo, y veo a la niña, y veo a mi esposa, y yo digo: Señor, te doy gracias, porque soy bienaventurado, porque te ha placido honrarme, porque te ha placido bendecirme. Y qué bonito es que usted, cuando ya tenga 50, 60, usted pueda despertar y lleguen a tu casa tus nietos, y tus nietos te abracen, y tú te sientas, ¿qué cosa? Te sientas agradecido con la vida,
porque le entregaste, si es tu hijo varón, le entregaste a una mujer, le entregaste a una mujer a tu hijo que lo ama, que lo respeta, que lo valora. Si eres padre de una niña, sabes de que tu niña, ¿verdad?, encontró un hombre que la respeta, que la valora, que la cuida. Y tú te acuestas a dormir, ¿cómo? Tranquilo, porque se cumple la Biblia, no tendremos temores de malas noticias. Y veremos las noticias, que el hombre golpeó a la mujer, que hubo feminicidio, que hubo esto, que hubo lo otro, pero tú dices, Señor, ten misericordia y te doy gracias porque tú has guardado a mi casa. Esa es la mayor herencia, esa es la mayor riqueza que usted puede tener de parte del Señor. Que tú te acuestes a dormir y hay problemas, adversidades, pero esos problemas a usted no me le quitan el sueño. Usted se levanta. Los problemas no te quitan el sueño. ¿Por qué, pastor? Porque antes de dormir abriste la Biblia en el Salmo 23 y leíste que el Señor dijo, aderezas mesa delante de tus angustiadores. Lo que da a entender que aunque hayan problemas, adversidades, Dios está peleando la batalla por nosotros. Que aunque hayan dificultades, Dios está librando la batalla por ti. Y tú te levantas confiado de que el Señor te va a ayudar a salir adelante. ¿Estamos aquí? Y que cada mañana, cada paso que usted dé, usted diga, gracias Señor, porque tú me vas a respaldar. No tienes temor en tu corazón, porque sabe que Dios está con usted. Esa es la bendición que no tienen los de afuera. Esa es la bendición que tienen los hijos de Dios. Y Dios se agradó tanto de este muchacho llamado Jacob, que le plació cambiarle el nombre, que le plació en un encuentro con él decirle, ya no te vas a llamar más Jacob, ahora te llamarás Israel, príncipe de tu pueblo. Yo tengo otro nombre. A mí Dios me cambió la vida. A mí Dios me ha cambiado mi destino. Camino por las calles con la frente en alto. Vivo contento y gozoso. A donde vamos sabemos que el Señor está con nosotros. Si tú decides agradar a Dios, te lo aseguro, Dios cambiará el destino tuyo y el de tus generaciones. Dios le plació a este hombre cambiarle el nombre, llamarlo príncipe de Dios. Pero ante todo, escúcheme bien, Dios le plació colocar sobre este hombre su bendición. El día viernes enseñábamos de que este hombre fue engañado por su suegro llamado Labán. La Biblia dice que Labán le cambió el salario 10 veces. Labán lo explotó, pero al final, ¿qué dice la Biblia? Dios terminó bendiciéndole mucho más que Labán. Atrape lo que le voy a soltar. Cuando Dios mira en nosotros la obediencia y su entrega, atrape esto. Yo tengo una conjugación aritmética en el mundo espiritual. Obediencia más entrega, el resultado es bendición. Obediencia más entrega, el resultado es bendición. Porque hay una palabra que está escrito en Deuteronomio. A los levitas no le hará falta herencia, porque Jehová será la herencia de los que le sirven. Nuestra herencia es el Señor. Yo no tengo preocupación de cuál será mi casa el día de mañana, porque junto a mi esposa ya lo sabemos que tenemos la mejor casa en la ciudad de Bucaramanga. ¿Por qué, pastor? Porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y usted tiene que tener bien claro que si caminas de la mano del Señor, lo mejor está por venir. Así que dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Lo mejor está por venir. No tenemos temor. Dios colocará a la gente que trabaje a nuestro favor. Pero lo mejor está por venir. ¿Cuántos lo creen? Y hay algo que me impacta para ya terminar. Dice la Biblia, colócame por favor, hijo, en el verso 14. Dice la Biblia que después que Dios le dice a Jacob que levante altar en Betel y todo esto, Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él. Una señal de piedra y derramó sobre ella libación y echó sobre ella, ¿qué cosa? Aceite. La pregunta es, ¿qué derramas tú sobre tu altar? La pregunta es, ¿qué derramas tú cuando entras al secreto? A veces hay gente que cuando entra al secreto lo que derrama son problemas, circunstancias y adversidades. Acostúmbrate a derramar tus lágrimas delante de tu Señor. Acostúmbrate a derramar tu quebranto delante de Dios. Derrama lágrimas. Entrega tu ofrenda de oración, de clamor, de humillación delante de aquel que te ve.
y cada día Dios enderezará nuestros pasos. Hay cosas que aparentemente pareciera que nosotros no pudiéramos enderezarla. Y el hombre con sus deseos de hacerlo, quizás se entrega para hacerlo, pero no puede. Pero cuando Dios aparece, Dios endereza toda vereda que esté torcida. Jacob se acostumbraba a derramar aceite, que es señal de entrega. Y note lo que dice el 15, dice el verso 15. Y llamó Jacob, ¿verdad?, el nombre de aquel lugar donde Dios le había hablado con él, Betel. Pero luego de estar en Betel, verso 16, dice la Biblia lo siguiente: después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar ¿a dónde? A Éfrata. Me impacta porque el nombre Éfrata significa lugar fructífero, terreno fructífero. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos gustaría llegar a ese terreno fructífero? Nos gustaría encontrar esa parentela que produciera todo el fruto que nosotros quisiéramos. Estoy convencido que todos los que estamos aquí queremos llegar a ese territorio. De hecho, debe estar en nuestro propósito caminar hacia dónde, hacia el lugar fructífero, porque eso está dentro de nosotros. De hecho, todo lo que hacemos como padre es para que nuestros hijos gocen del bien que nosotros podemos entregarle. Esa es la tarea funcional de las generaciones, velar por ellos. Y Dios le dice a Jacob: mira, Jacob, llega a Éfrata, porque allí vas a encontrar un territorio fructífero, porque allí te voy a entregar todo aquello que tú estabas esperando. Quiero profetizarte en esta mañana, vamos, atrapa esto. Vas a llegar muy pronto a esa Éfrata espiritual, donde verás fructificar todo tu esfuerzo de la mano del Dios Todopoderoso. Usted puede decir amén a eso. Usted puede decir amén a eso. Porque hay momentos en que Dios permite que se empiece a fructificar. Cuando llegamos al Éfrata de Dios, empiezan todas aquellas cosas que nos habían dado, empiezan a reverdecer, empiezan a florecer. Viene un tiempo de reverdecer en todos aquellos que se agarren de la mano del Señor, y aun cuando estén en medio de dificultad le digan: Dios, hace rato yo he querido soltarme, pero no me sueltes, porque necesito caminar de tu mano. La Biblia dice que Dios le dice a Jacob: llega hasta Éfrata. Y dice la Escritura que la esposa de Jacob, Raquel, estaba ¿cómo? Estaba embarazada. ¿Cómo estaba Raquel? Raquel estaba ¿cómo? Embarazada. Dice la Biblia que aun cuando Raquel estaba embarazada, ellos emprenden el camino ¿hacia dónde? Hacia Éfrata. Número 1, primer punto. En los tiempos antiguos, caminar con una familia donde hubiese una mujer embarazada no era fácil. ¿Por qué? Por lo agreste del terreno. Recuerden que era a caballo de mula, a caballo, a lomo de asno, de camello, de burro. Y era entonces complicado aquel traslado. ¿Y qué demandaba cuando había una mujer embarazada? Demandaba mucha ¿qué? Mucha entrega y mucha exigencia. Te hago reflexionar con esto. Dios bendice a los que se esfuerzan por sus promesas. Dios bendice a los que se esfuerzan con sus promesas. Toda promesa de Dios demanda un esfuerzo. Toda palabra que Dios te ha entregado demanda un esfuerzo. Sin esfuerzo no hay bendición. Pero ¿qué hace Jacob con su parentela? Jacob camina hacia el lugar de la fructificación. Pero en medio del camino ocurre algo. Dice la Biblia que había ¿qué cosa? Trabajo en su parto. Esta expresión trabajo en su parto era que en el momento mientras ellos iban caminando había un conato de que podía venir o podía ¿qué cosa? Adelantarse ¿qué cosa? El nacimiento del muchacho. En todo el caminar, yo supongo que Raquel le decía a Jacob: ay, Jacob, detente, que siento que voy a dar a luz, siento que voy. ¿Y qué hacía Jacob? Jacob se detenía y atendía ¿a quién? Atendía a Raquel en su trabajo de parto. Tú sabes que hay momentos en la vida en que a veces quisiéramos llegar rapidito al lugar que Dios nos ha prometido, pero en medio de todo, ¿qué pasa? A veces hay ¿qué cosa? Hay trabajo para que la bendición se dé. Solamente aquellos que perseveran por encima de alcanzarán sus respuestas.
Sin embargo, en medio de todo, en medio del trabajo de parto, ¿qué hacía Jacob? Alentaba a su esposa, alentaba a sus parientes, alentaba a sus siervos y continuaba adelante. ¿Hacia dónde? Hacia Éfrata. Dile que está a tu lado, camina hacia Éfrata. Verso que entra. La historia aquí se pone más compleja, porque dice la Biblia, y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera. ¿Cómo le dijo la partera? La partera le dijo, no temas, Raquel, no temas, que vas a tener también, ¿qué cosa? Este hijo. Solté una palabra profética en Ecuador predicando sobre generaciones y dije, vas a tener muchos hijos. Una por allá yo vi que se asustó y dijo, pastor, yo no quiero tener más hijos. No te hablo de hijos principalmente naturales. Los hijos espirituales es el fruto del ministerio. Pero también toda aquella que esté anhelando tener hijos, Dios le va a conceder su deseo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? En estos días hablaba con la pastora y le decía, qué bonito fuera que tuviéramos otro. Ella me decía, Jaime, ni en chiste. Y él le decía, mi amor, qué bonito fuera que tuviéramos otro. ¿Te imaginas, Nore? Mi esposa decía, ay, Jaime, ya, 43, ya tú, ya. Echemos para adelante con lo que tenemos. Y dice en la Biblia que hubo trabajo de parto. La partera le diga, no temas, dile que está a tu lado, no tengas temor. Pero ella sabía que algo va a ocurrir. Dice el verso 18 lo siguiente. Y aconteció que al salirse el alma, pues ella ¿qué? Ella murió. Llegó un momento en que fue tan fuerte el trabajo de parto que ella muere. Y cuando ella muere, note lo siguiente, concluyo con esto, regáleme su atención. Cuando ella muere, ¿cómo le coloca al niño? Ella muere y le pone al niño Benoni. Ella le puso al niño en su afán. ¿Cómo le puso al niño Benoni? La pregunta es, pastor, ¿por qué le puso al niño en el momento en que ella estaba muriendo y el niño naciendo? ¿Por qué le puso Benoni? ¿Por qué le puso Benoni? ¿Sabes por qué? Porque el nombre Benoni significa dolor. Ella sintió mucho dolor, no por el parto, ojo con esto. Ella sintió mucho dolor, no por el parto. Ella sintió mucho dolor porque en el momento que estaba pariendo, ella sentía que se iba a morir. Entonces, cuando ella siente que va a morir, ella dice, este hijo lo estoy pariendo en el dolor de mi corazón, porque quería, ¿qué cosa? Vivir para verlo crecer. Y cuando ella se da cuenta que ya está a punto de morir, que ella sabe que no puede acompañar a la criatura que está naciendo, ¿qué hace ella? Extiende su mano y lo llama Benoni, hijo del dolor. Me detengo aquí. Padre y madre que estamos acá, por favor présteme atención a lo que te digo de parte de Dios. Papito y mamita, nosotros somos llamados a colocarle el nombre correcto a nuestras generaciones. Esta madre, en el dolor de su parto, le colocó a su generación, generación adolorida. Mamita que estás aquí, abre tus oídos espiritual. Papito que estás aquí, abre tus oídos espiritual. Sobre ti caerá la responsabilidad de ponerle nombre a tus generaciones. Nuestras generaciones no tienen la culpa del dolor que hay en nuestros corazones. Nuestras generaciones no tienen culpa del error que los padres podamos cometer. ¿Estamos aquí? Ojo con lo que te revelo de parte del Señor. La madre había atado a toda una generación ¿al qué? Al dolor. La madre estaba atando a este niño, a este bebé, lo estaba atando al sufrimiento. La madre lo estaba atando a la tragedia. La madre lo estaba atando a la ruina. Pero el papá que estaba allí, el papá se dio cuenta que la madre le llama hijo de mi dolor. El papá corre y dice, no se va a llamar hijo del dolor. La generación de este muchacho no será una generación
llena de sufrimiento. La generación de este muchacho no será una generación llena de tragedia, llena de lloro y llena de angustia. Y el padre llamado Jacob, por eso es importante que para que yo le coloque el nombre de transformación a algo, primeramente yo tenga que ser transformado. Jacob ya había sido transformado por Dios. Jacob ya había sido cambiado. Recuerde que ya le habían cambiado el nombre. Ya él no se llamaba Jacob, ahora se llamaba Israel. Y sale corriendo él y le dice: oh no, tu madre en el dolor te llamó Benoni. Tu madre en el dolor te llamó fracaso. Tu madre en el dolor te llamó tragedia. Tu madre en el error que cometió te llamó sufrimiento. Pero el padre corre, le pone la mano y le dice: no te vas a llamar dolor, tragedia, fracaso, angustia. Aunque tu madre te haya atado a un pasado de destrucción y de violencia, yo declaro que tu nombre será Benjamín, que significa la derecha del Padre, que significa hijo de la mano derecha. Hombre, padre que estamos aquí, nosotros hemos sido llamados a colocarle un nombre a nuestras generaciones de victoria, de avance, de progreso, porque debemos profetizar que nuestras generaciones caminarán de la mano del Dios del cielo. Tus hijos caminarán de la mano de Dios. Tu familia caminará de la mano de Dios. Tus nietos que están aquí van a caminar de la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vamos, envíe la palabra y diga: mis generaciones caminarán de la mano de Dios. Dele fuerte el aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Caminarán de la mano de Dios. Hijos del Padre, hijos del Padre, hijos de la diestra. Nuestros hijos caminarán agarrados de la mano del Señor. No nos hará falta ningún bien, porque nuestros hijos caminarán agarrados de la mano de Dios. Madre que estás aquí, toma la decisión por tus generaciones. Padre que estás aquí, toma la decisión por tus generaciones. Hay cosas que tenemos que soltar por amor a nuestras generaciones. David tenía 5 piedras en el zurrón, en la bolsa pastoral. Y solamente usó ¿cuántas piedras? Solamente usó una piedra. Una piedra le bastó a él para derribar al gigante Goliat. Pero las otras 4 piedras las usaron las generaciones que llegaban detrás de David. La pregunta es: ¿qué tú tienes que hacer para que tus generaciones caminen de la mano de Dios? Somos nosotros los padres los que le colocamos nombre a nuestras generaciones. Colóquese sobre sus pies, por favor. Yo siento a Dios en esta mañana.